Illusions are as various as the reflections of the moon on a rippling sea. Beings so easily become caught in a net of confused pain. May I develop compassion boundless as the sky, so that all may rest in the clear light of their own awareness. El día de hoy iniciamos entonces la lectura del texto que ustedes recibieron vía email, y como ya es costumbre voy a necesitar también de el apoyo de los presentes que deseen leer conmigo y leer aquí para todos los demás este texto. Entonces, en la sesión anterior vimos un mini documental, una edición que hice de un documental sobre el bardo Todol, y bueno, obviamente abre muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones sobre la vida, sobre la reencarnación, sobre, bueno, qué es verdad, qué no es verdad, qué es esta vida que estamos todos experimentando. Entonces me gustaría, antes de comenzar la lectura como tal, que conversáramos un poco sobre esto. Si es que hay preguntas sobre lo que vimos en la sesión anterior, seguramente más de alguien habrá meditado un poco sobre este tema, y habrán, bueno, llegado a algunas conclusiones, ideas. Entonces sería muy enriquecedor para todos poder conversar sobre esto. Entonces abro los micrófonos para que podamos interactuar unos cuantos minutos antes de iniciar la sesión. Radhe Sarva. Jainitai. ¿Aló? ¿Sí? Radhe. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Aló? Sarva, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya. A mí, después de ver el video, muy interesante, me quedó una pregunta dando vueltas. Más que una pregunta, es como, no sé, duda, no sé cómo llamarle, pero es relacionado cómo los tibetanos se dan cuenta de todo el camino que debe seguir la persona cuando deja el cuerpo. Muy interesante pregunta. ¿Cómo? Muy interesante pregunta. ¿Cómo? Esa es la pregunta que tengo. Nuestra No sé profesora Inés, entonces, si tiene alguna aquí, respuesta o no. nos trae siempre preguntas muy nutritivas para la comprensión de todo esto. Que de eso se trata. Claro, exactamente. Bueno, hay que comenzar por la base. El Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, no es un texto tibetano. Este texto fue traído por un sannyas, por un yogi, desde la India hasta el Tíbet, cientos de años atrás, y fue enterrado en un área específica donde al mismo tiempo recordamos que los yogis de aquellos tiempos y los verdaderos yogis tienen diferentes siddhis, se desarrollan diferentes siddhis. Siddhi significa un poder espiritual que se ha logrado a través de la bendición divina o bien de la práctica espiritual profunda. Entonces desarrollan siddhis. ¿Qué significa siddhi? Un poder místico, un poder mental. Los yogis pueden lograr esos siddhis, nosotros podemos lograr siddhis con la práctica correcta y de vida, podemos hacerlo. Y el yogi que
trajo este texto se llamaba Padmasambhava. Padmasambhava, él llega ahí, enseña la doctrina y dice que este texto, el libro, escrito, un manuscrito, los deben enterrar y que a futuro va a ser encontrado. Tiempo, espacio, todo él lo predice y va a ser encontrado, entonces va a poder ser mantenido para la humanidad de esa forma. Y justamente el libro fue redescubierto bajo unas rocas, se hizo todo el estudio, se entendió que era todo veraz. Y entonces este texto viene desde la India, viene de los yogis. ¿Y cómo ellos saben lo que pasa? ¿Cómo podemos saber lo que pasa? Hay un nivel espiritual en el cual uno puede entrar en la muerte. Y cuando hablamos de la muerte no es que uno entra en sufrimiento y se pone el cuerpo como una madera, no. Y se siente frío, no. Simplemente mentalmente uno se puede proyectar a ese proceso y uno puede caminar todo el proceso de ida y de vuelta. Así como en nuestra filosofía en Gaudí tenemos el proceso de ir y estar directamente con Dios, podemos ver a Dios. Podemos estar en ese tiempo y espacio y después volvemos aquí y traemos toda la experiencia. Obviamente no me puedo traer una flor desde el mundo divino ni algo así, algo que es espiritual no lo puedo traer a un campo material. A menos que sea ese a menos que Dios así lo quiera, entonces todas las leyes van a jugar a favor de la voluntad divina, ¿verdad? Entonces así pudiera ser, pero nosotros podemos viajar en nuestro cuerpo espiritual y entonces recorrer regiones que son desconocidas para el común de las personas. Se puede hacer. Algunas personas hablan del viaje astral, por ejemplo. Viaje astral, hay hasta millones de videos en el YouTube que después de escuchar esta música uno va a entrar al astral. Mentira. Pero como sea, el viaje astral sí funciona, sí existe. Pero para lograr el viaje astral, en la proyección astral, el salir del cuerpo y viajar por otros mundos, por otras regiones del universo o por otros universos. Recordemos que el Aryan Garba, que es el huevo universal, el universo completo, donde contamos al sol, la luna, las estrellas, contamos todas las constelaciones que tenemos conocimiento hoy en día a nivel astronómico, todos los planetas, todas las galaxias, todo lo que se sabe a nivel científico hoy en día está encerrado en un huevo, que es el huevo universal. Ahora uno dice, qué raro un huevo universal, nunca había escuchado sobre esto. ¿Y cuál es el problema? Ahora lo estás escuchando. Fíjense que los griegos decían que el universo tenía el diseño de un huevo, era igual que un huevo. Esa es la forma. Fíjense que los tibetanos o budistas piensan que el universo tiene la forma de un huevo. Y según la cultura de India, los Vedas, la cultura espiritual de India, no la India, olvidémonos de Mumbai y la gente vendiendo teléfonos y computadores, olvidémonos de eso es externo. El misticismo, ¿sí? Los textos sagrados de India, los Vedas, Purana, dicen que el universo tiene el diseño de un huevo. Y ahora, si ustedes se fijan, todo está conectado y todo es perfectamente conectado. Está todo perfectamente conectado, ¿verdad? El universo es fractal. Entonces todo debe mantenerse en esa forma universal. Si pensamos, tu cuerpo físico, ¿de dónde nace? ¿Dónde aparece? Del óvulo. La vida entra en el óvulo se crece y luego ese óvulo es un feto, después un bebé y somos nosotros. ¿Cuál es la forma original? El huevo. Ahora decimos huevo, no decimos exactamente el huevo como el huevo de una gallina. Puede ser un óvulo, algo ovalado o semirredondo. ¿Sí? Entonces nosotros nacemos desde un huevo también. No exactamente como las aves, pero nuestro primer cuerpo donde nosotros entramos es dentro de un huevo.
El universo es un huevo. Y cuando vemos cómo está compuesto hasta el cuerpo físico, ¿con qué nos encontramos? Con otro huevo, los átomos. Y se conoce actualmente que los átomos también tienen una composición más pequeña. ¿Y qué forma tienen? De huevo, círculos, esferas. Cuando miramos el Sol es una esfera, cuando miramos la Luna es una esfera, los demás planetas son esferas. Todo tiene la forma de los huevos. ¿Por qué? Porque esta es la forma, el arquetipo original de vida. Entonces todo lo que da vida tiene esta forma. Y el universo tiene esta forma. Pero este huevo, en el cual vemos todo este gigante universo, es un grano de arena en una playa que es gigante. Como este universo, existen billones, trillones de universos materiales. Y todos tienen sol, luna, todos tienen una configuración similar a este universo, pero con mayor calidad y otros con menos calidad. Lo mismo que hay cuerpos humanos. Todos los cuerpos humanos tienen 2 ojos, una boca, una nariz, 2 brazos, 2 piernas, si es que vienen sanos, ¿verdad? Pero básicamente esta es la configuración del cuerpo humano y todos los cuerpos humanos son iguales. Y pensar que hay otros cuerpos humanos igual al mío no es una locura, porque si yo los veo a ustedes, ustedes también tienen 2 ojos, tienen frente, 2 orejas. Entonces hay otros universos que son iguales, tienen sol, luna, tienen todo exactamente igual, pero de mayor calidad. Hay mayor calidad, hay mayor divinidad, y otros que son más oscuros, pero también tienen la misma forma. Si ustedes recuerdan las palabras de la Biblia, el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios quiere decir que el cuerpo humano es una expansión de la forma de Dios. La forma original es Dios. Dios tiene una forma también de 2 ojos, una boca, 2 manos, 2 piernas. Ahora, su cuerpo no es de carne y hueso como el nuestro. Es un cuerpo eterno, todopoderoso, trascendental, hecho de pura fuerza espiritual, de amor, trascendencia, sabiduría, completa perfección. Pero nosotros, no, nuestro cuerpo físico es así y perece porque está compuesto de materia. Va a nacer y va a morir. Nace, muere y hemos hecho esto por millones de vidas. Entonces nosotros podemos, con el debido proceso espiritual, conocimiento, sabiduría y práctica, nosotros podemos entrar en otras dimensiones. Podemos salir del cuerpo, entrar en la dimensión, en el bardo de la muerte, podemos entrar. Y ver todo lo que está pasando. Y los yogis son expertos en hacer esto. Ellos entran y salen. Entonces así en esas prácticas ellos se perfeccionan para cuando llegue el momento, entonces ellos saben la ruta perfecta de cómo es todo. Es como cuando uno va a viajar a algún lugar y uno comienza a mirar por Google primero, o en el GPS, por dónde voy, sigo por acá, esta calle por acá, 10 kilómetros por aquí, y llego, listo. Y luego te toca ir realmente y uno ya sabe todo lo que tiene que hacer, y uno llega a destino. Entonces esto es sumamente importante de hacer. Por eso que saben cómo es el proceso. Hay personas que dicen, no, nadie ha vuelto de la muerte para contarlo. Mentira. Tenemos cientos de casos de maestros que van a la muerte y vuelven. Pero obviamente un humano ordinario no logra, no tiene idea de esas cosas. Pero hay humanos de alta clase que ellos sí logran hacer esto. Ellos tienen la capacidad. ¿Sí? Si pensamos en nuestro teléfono Nokia, el primer Nokia que tuvimos en la vida, todos tuvieron su primer teléfono, fue un Nokia seguramente, ¿verdad? Y jugábamos, y la gran invención era que jugábamos a la serpiente, Snake. Choqué, morí, se reinicia. Nunca hubiéramos pensado que con un teléfono ahora podíamos estar conectados al internet, jugar videojuegos como en un computador. Nunca hubiéramos pensado que podemos hacer videos y hasta música dentro de un teléfono. Y sigue siendo un teléfono. Ese Nokia que tenía su máxima tecnología era jugar al Snake, también era un teléfono. Y todavía existen. Pero hay teléfonos de diferentes gamas. Así como hay inteligencia y humanos de diferentes gamas.
Y eso no tiene nada que ver con tu entrada económica. ¿Mm? Nada que ver con tu entrada económica. El Maestro Jesús no era ni empresario ni era doctor. ¿Mm? No tiene que ver con tu entrada económica, tiene que ver con la calidad y con la fuerza que tú tienes interna. ¿Mm? Eso es lo que te da una alta gama como ser humano. ¿Mm? Entonces, ¿se puede entrar a la muerte? Se puede entrar a la muerte. ¿Podemos ir y volver, escribir sobre esta experiencia? Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo, sin duda. Porque también a través de la práctica espiritual uno comienza a recordar. Uno puede recordar sus vidas pasadas, uno puede recordar los procesos, uno puede saber hasta por qué te tocaron los padres que te tocaron. ¿Mm? ¿Por qué te tocó que mi padre y mi madre fueran así y así? ¿Por qué tocó esto? ¿Por qué me tocan mis hermanos de esta forma? Mis hermanas de esta forma. ¿Por qué me toca lo que me toca? Al principio parece todo un caos porque estamos en la ignorancia, avidia, pero cuando comenzamos a practicar, la espiritualidad no es algo como cuando alguien estudia algo en el colegio o en la universidad. Te enseñan medicina, pero no tienes idea de filosofía ni tienes idea de arte, ¿verdad? Y un artista, cuando se recibe de artista, de un magíster en arte de cualquier cosa, no tiene idea de medicina. En la espiritualidad el misticismo es diferente, porque el misticismo, la espiritualidad, el verdadero conocimiento es completo. Entonces uno se perfecciona en un área y al mismo tiempo logra la perfección en todas las demás. Esa es la diferencia que tiene el campo espiritual con el campo material. Yo aprendo un mantra y llego a el SIDA de ese mantra y logro la perfección de todo, como que supiera a todos los demás. Lo mismo con la meditación y así. Bueno, entonces esa es la respuesta de por qué se puede. Se puede, es evidente por qué se puede cuando uno sabe que existen estos niveles y que uno lo puede lograr. ¿Alguna otra pregunta? Radhe Radhe Sarva Shakti. Radhesham. Una consulta. En esta categoría menor de los que van y vuelven, ¿podrían estar los llamados medium en esta época? No. Una categoría menor, ¿no es? ¿Sí? No, porque los mediums, ellos no tienen ni un poder espiritual, lo que ellos tienen es posesión. Los verdaderos mediums, la mayoría son charlatanes, pero los verdaderos mediums, lo que ellos experimentan es posesión de entidades. Entidades entran en ellos y ellos pueden reconocer ciertas cosas, saber ciertas cosas debido a esto. Pero no es que ellos tengan una capacidad espiritual. Cualquier persona que tiene una fisura áurica o que destruye su aura por algún tiempo, se puede transformar en un medium y puede canalizar y puede hablar cosas que son impensables para muchos, pero eso no quiere decir que ellos sean personas que tengan un poder espiritual, que tengan siddhi. Por eso que las culturas primitivas ocupaban drogas, ayahuasca, hongo alucinógeno, etcétera, porque esa era la única forma que ellos tenían de poder tener contacto con algo un poco superior. Entonces los chamanes tomaban drogas y en estos estados de alucinógenos ellos eran poseídos por espíritus. Por eso que se dice el espíritu del búfalo, espíritu de esto, espíritu de lo otro. Ellos eran poseídos por espíritus y a través de esos espíritus ellos podían hablar. Lo mismo que hacen en la magia negra, el vudú. Los sacerdotes vudú son poseídos y a través de esa posesión ellos pueden decir cosas sobre el futuro o hacer diferentes tipos de magias, pero ellos por sí mismos no tienen ese poder. Son los espíritus, son los fantasmas que entran en ellos, lo cual no es recomendable por ningún lado, de ninguna forma, porque esos fantasmas no solamente van a venir y te van a entregar algo, pero también van a parasitar a la víctima. Entonces, en las diferentes líneas, en el budismo tibetano o tántrico, hay una línea también
donde también tienen medium o chamanes. ¿Mm? Pero es evidente cuando uno estudia esos casos, o cuando uno ve videos, por ejemplo, de estos chamanes, que es algo que es muy difícil de encontrar, en realidad no, creo que en YouTube nunca he visto algo así, pero uno ve directamente que esos chamanes están poseídos. De hecho, cuando estos chamanes entran en trance para ver ciertas cosas, tienen que haber otros monjes alrededor agarrando el cuerpo de la persona que va a hacer contacto, porque la persona salta como un exorcismo casi. ¿Mm? Entonces en un momento el espíritu entra y puede hablar y revelar ciertas cosas. ¿Mm? Pero eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Mm? Son seres del bajo astral que están ahí y que a cambio de favores ellos hacen algunos trabajos. ¿Sí? Entonces la verdadera forma de reconocer y aprender sobre todo esto es a través del misticismo, de la espiritualidad real. De lo contrario, estamos siendo parasitados nada más por entidades. Muy bien. ¿Algo más? Entonces en el libro vamos a saltar a la página 32. Todo lo que está antes en este texto, entonces puede ser estudiado de forma privada. Hay explicaciones del texto, visiones, enseñanza sobre la filosofía que hay en este texto, ¿ok? Pero no es eso lo que nosotros estamos estudiando aquí. Vamos directamente al texto y no a los significados y a las meditaciones y a las visiones de a veces personas. Entonces, aquí tenemos el libro en pantalla, en caso. Página 32. El libro tibetano de los muertos, Bardo Todol. Hay un error de ortografía ahí, o quizás es otra forma de escribirlo. Perteneciente al cielo. Enseñanza exclusiva de la liberación espontánea por la devoción a las divinidades pacíficas e iracundas. Esto es la gran liberación. Por él escucha una plegaria por el estado intermedio de la pura naturaleza espiritual y de la conciencia universal. Algunos de los comentarios los vamos a leer para ver más o menos hacia dónde apuntan. El texto del Bardo Todol pertenece al ciclo de una obra general titulada La liberación espontánea por la devoción de las divinidades sublimes, pacificadoras y aterradoras. El Bardo Todol solo se cita en el título en función de la primera parte de la obra, que trata del estado intermedio y de la conciencia universal. Los versos introducidos son un homenaje dirigido al maestro que muestra la vía hacia la liberación, a todos los maestros que han transmitido esta enseñanza y por último al Buda, que fue el primer maestro. El Lama, el maestro espiritual, participa del ser verdadero, la conciencia universal, y del postrer lado invisible, oculto tras toda condición y todo fenómeno perecedero, como el cielo luminoso e impoluto, se oculta tras las nubes. El testimonio de la tradición local llega a decir que el maestro es inalcanzable. Numerosos conceptos tratan de definir ese inalcanzable que, a partir de este texto, se describe como el verdadero ser, pero ningún concepto lo delimita exactamente. Esta traducción comporta igualmente
esa laguna que representa siempre, desgraciadamente, el intento de captar con palabras lo inalcanzable de la experiencia inmediata. Saltamos al número 1. Primero, el ser verdadero en el plano de la sabiduría absoluta, que es idéntico a la realidad, es decir, precisamente idéntico a la vacuidad inalcanzable del fenómeno. Los textos llaman a este aspecto el Dharmakaya, cuerpo de vacuidad, lo que literalmente significa cuerpo de verdad, entendiéndose cuerpo en un sentido espiritual. En este plano del ser absoluto se sitúa el Buda, en su visión eterna, su visión interna. Se fija en la vacuidad inseparable de sí mismo, inaccesible, vacía de toda idea, de todo contenido. La traducción utiliza aquí la noción de cuerpo de vacuidad. Entendemos que el Buda es un personaje que tiene diferentes significancias para las diferentes visiones filosóficas. El budismo nace en India y luego se expande por Asia. Para la India, el Buda es la 9ª manifestación de Vishnu en este planeta o en este universo. Siendo la 9ª manifestación del Vishnu, entonces es parte de Vishnu, es parte de Dios. Vishnu es Dios, es el nombre de Dios, el mantenedor de todas las cosas, el que preserva todas las cosas con vida. Pero para los tibetanos, la concepción de Dios no es entendida igual que para la India, para los Vedas o para el mundo occidental. Ellos no ven una existencia de Dios, sino el fin último para ellos no es el alcanzar el todo, el absoluto, pero es alcanzar la nada. Es la disolución de todo. Entonces por ello hablan del cuerpo, aquí dice vacío, cuerpo de vacuidad, del vacío completo, donde no hay pensamiento, no hay mente, no hay sentimiento, no hay forma, no hay idea, no hay problemas, ni hay felicidad. Hay absolutamente una ausencia de todo. Pero esta es la comprensión que ellos tienen. No es para todos la misma visión. 2. Así como una persona incluye en sí misma, además del plano cognitivo, intelectual, un plano ético, el ser del Buda comporta a sí mismo otras esferas que los textos llaman Sango Gakaya, cuerpo de gozo, o el cuerpo de afinidad, de gozo bienaventurado. Un estado de comunión queda aquí implicado por el hecho de que el Buda puede ser captado por otros seres y como el maestro y mediador de la postrer sabiduría. De su tesoro de sabiduría, que es un verdadero ser en el Dharmakaya, comunica su trance a cualquier hombre que sea casi de su misma condición. En la enseñanza, esta comunicación es la afinidad de gozo bienaventurado del Buda y de todos los seres con que él comparte en ese trance. Esta noción se traduce en nuestro texto por el ser de comunicación. Esta experiencia común de la revelación de la sabiduría en la enseñanza del Buda engendra una esfera propia, imbuida de la acción carismática del Buda. 3. El ser compasivo del Buda abarca a todos los seres vivos de su compasión, en su compasión. Los seres que no conocen su verdadera naturaleza y que se encuentran enredados en su sufrimiento suscitan la compasión del Buda. Recordamos que uno de los principios más importantes del budismo es el principio de la compasión y de ahimsa, no violencia. En el homenaje versificado, estos 3 aspectos del ser irán asociados a numerosas metáforas. El Buda de la luz infinita, Amitabha, se asocia con el ser verdadero, siendo este, como hemos visto en la introducción, luz y nada más que luz, transparencia en sí. Seguimos entonces, homenaje. Om, venerado
sea el Lama, que es los tres cuerpos, venerado el cuerpo de vacuidad, porque en el espíritu despierto abarca y penetra todo, Amitabha, Buda de luz infinita. Venerado sea el cuerpo de gozo, divinidades pacíficas e iracundas de la orden del loto, venerado el cuerpo de emanación, Padmasambhava, venido como salvador de todos los seres. Gran enseñanza de la liberación por la escucha ofrecida al yogi medio para que alcance la liberación cuando pase al estado intermedio, pardo. ¿Para quién no es necesaria la lectura del bardo? Comentario. Las personas que ya han alcanzado un desarrollo espiritual que les permite reconocer por la visión interior la verdadera naturaleza de los fenómenos no necesitan el bardo todol. Lo mismo puede decirse de quienes hayan practicado en la vida la transferencia de conciencia o wa. Ya se ha desarrollado suficientemente este método de meditación en la introducción para que tengamos que añadir aclaraciones. Aquel pues que por la meditación de la transferencia de conciencia sea capaz de unir su propia naturaleza espiritual a la de Amitabha, el Buda de la luz infinita, no tiene necesidad del bardo todol. Continuamos. Para obtener la liberación de los seres hay que haber estudiado primero las diferentes técnicas que liberan a los seres, abriéndoles a las facultades superiores. Si no se hace así, hay que practicar entonces el estado intermedio del momento de la muerte, la transferencia de conciencia. Incluso aquellos cuyas facultades son mediocres llegarán sin duda a quedar liberados de esta manera. Pero para quienes no lo han logrado, hay que seguir practicando la gran liberación por la escucha en el sardo de la verdad en sí. Se requiere igualmente que el moribundo examine los signos de la muerte según el texto de la liberación espontánea por la observación de los signos precursores de la muerte. En el momento en que estos signos se hacen evidentes e innegables, hay que practicar la transferencia de conciencia que libera espontáneamente en cuanto se piensa en ella. Quien haya realizado esta liberación no tiene ya necesidad de la lectura de la gran liberación por la escucha. La lectura del Bardo Todol. Comentario. El texto del Bardo Todol puede leerlo cualquiera en principio, como la obra general de la meditación de Amitabha, la oración de los puros campos de felicidad, la transferencia de la conciencia y el Bardo Todol, que está destinado particularmente a los laicos. Desde los tiempos más remotos, la India, y no solo el budismo, ha utilizado las fórmulas sagradas, cuya ayuda se requería solamente en algunas ocasiones muy particulares. Por fórmulas sagradas se refiere a los mantras. Encontramos una frase de discutible veracidad que podría parecer trivial, por la virtud de la verdad, que ocurra esto o lo otro, pero hay que recordar aquí que la palabra para el hombre refleja el mundo, y es en un principio con la palabra cómo el hombre puede tomar conciencia del mundo y de sí mismo. La lectura empieza con la presentación de las ofrendas a los tres rayos y sublimes que son el Buda, el Dharma, la verdadera enseñanza sobre la naturaleza de las cosas, el Sangha, la comunidad de cuantos enseñan y practican el Dharma, y en particular la congregación de los monjes. Estos tres rayos y sublimes son objeto de la devoción de los budistas. La ofrenda no depende de un objeto material cualquiera, se presenta uno, más bien todas las riquezas de la tierra, se apodera uno de ellas con la mente y se las ofrenda simbólicamente. Las plegarias que se indican al final de este capítulo deben recitarse al comienzo de la lectura del Bardo Todol, así como al final. Si la transferencia de conciencia no ha tenido éxito, hay que leer delante del muerto, con voz clara y articulada, la gran liberación por la escucha. Ya si no está el cadáver, hay que ponerse en un lugar en que solía sentarse o dormir el muerto y llamar su espíritu con una fórmula sagrada, un mantra. Se representa uno al muerto sentado ante sí, escuchando. Entonces se le lee.
pero está prohibido que los parientes y amigos lloren durante ese tiempo, pues eso sería perjudicial para el muerto. Si el cadáver está presente, el lama o un hermano en el Dharma, o una persona en la que tuviera confianza el moribundo, o un amigo que tuviera los mismos sentimientos, o uno de sus semejantes, tiene que leer la gran liberación por la escucha, con la boca junto a la oreja del muerto, sin rozarla, en el momento en que cesa la respiración exterior, pero aún no ha desaparecido el soplo interno de vida. Sacrificios y oraciones preparatorios. He aquí las explicaciones esenciales para la gran liberación por la escucha. Se presentan los 3 rayos y sublimes, ricas ofrendas en función de lo que se tenga a mano. Y si no se tiene nada, se ofrecen representaciones interiores multiplicadas al infinito. Luego se repite 3 o 7 veces una oración, pidiendo la protección de los Budas y Bodhisattvas. Luego hay que entonar las oraciones siguientes: protección ante el temor al estado intermedio, liberación del camino peligroso del estado intermedio, y los principales versículos del estado intermedio. Por último se recita la gran liberación por la escucha 3 o 7 veces según el caso. Estructura del bardo Todol. Esta gran liberación por la escucha consiste en 3 partes. 1. Permitir reconocer la luminosidad inherente al espíritu en el estado intermedio del momento de la muerte. 2. Recordatorio para reconocer el estado intermedio en el que aparece la verdad en sí. 3. Instrucción para cerrar la puerta de entrada a una matriz en el estado intermedio del devenir. Primera parte. Visión penetrante de la luz, fundamental en el estado intermedio, en la hora de la muerte. ¿Quién puede continuar? Inés. Comentario. El primer estado intermedio que sucede directamente a la muerte depende, en cuanto a su duración, del grado de espiritualidad alcanzado por el difunto antes de su muerte. Cuanto más hundido viviera el hombre en las ilusiones y en los sufrimientos, más corto será, a la hora de la muerte, el paso al estado intermedio. Más turbio será también el resplandor de la luz original. La gran oportunidad de reconocer en la luz fundamental la esencia íntima del espíritu pasará en vano ante ese hombre. El que haya ejercido celosamente en vida una de esas múltiples meditaciones sobre la luz será el único que, a la hora de la muerte, pueda reconocer en el estado intermedio esa luz naciente. Como esencia íntima increada del espíritu, la naturaleza del Buda, la vacuidad. Esta visión penetrante de la libertad, el difunto alcanza la más alta iluminación, se convierte en Buda. El primer capítulo habla, pues, de aquellos que en vida alcanzaron un altísimo desarrollo en sus ejercicios espirituales y que pueden alcanzar la liberación por el hecho de que entienden la luz original en su esencia. En casi todas las religiones aparece al menos una vez ese fenómeno universal de la identidad, luz, pensamiento, ser. Según la Biblia, Dios, el Creador, pronunció esta primera palabra, que la luz se haga, creando y designando de este modo su primera obra. Génesis 1:3. La luz al principio no es, pues, una simple masa del devenir del mundo, sino que es la esencia más íntima de ese mundo, el ser verdadero de este mundo. Es visible en Dios, en los santos, y es la pura naturaleza del espíritu. Los discípulos de Platón han desarrollado una metafísica de la luz recogida y modificada por el occidente cristiano. Se ha observado en la introducción que ya se encuentra en los escritos búdicos más antiguos esta ideología de la luz. Según los testimonios místicos de las más diversas relaciones, el espíritu como luz no es una metáfora o una imagen,
es una experiencia íntima de su esencia. En el budismo, la meditación de la luz es en principio un reconocimiento de la esencia del espíritu. Cuando todas las actividades del espíritu, el diálogo interior ininterrumpido, se han calmado, cuando el espíritu se aclara y ningún pensamiento le perturba, aparece entonces en toda su luz. Existen varios métodos para reconocer la verdadera naturaleza de ese diálogo interno. Concentración en las sílabas y no en mantras, en destellos de luz, etc. Esta noción de esencia del espíritu, ya utilizada aquí, trata de traducir la noción tibetana del Ranrik. Esta traducción es insuficiente, puesto que las lenguas europeas no poseen un concepto apropiado. Para dar el sentido original, la traducción necesita al menos de algunos comentarios. Esta esencia del espíritu tiene algo, en cierto modo, de órdenes de conciencia, aunque las trasciende. Cada momento de conciencia determina normalmente un objeto. La meditación libera precisamente a la conciencia de esa determinación. Entonces, la fuerza de ese momento de conciencia se va hacia el interior, más allá de sí misma, y se une en el punto central más íntimo de sí misma con la vacuidad, la esencia misma del espíritu. Esta visión intuitiva o visión penetrante de ese centro íntimo del ser en sí se obtiene cuando se cierra el camino a esa pulsión que atrae la conciencia hacia el exterior, hacia el objeto. Esta visión penetrante de la esencia del espíritu no es un conocimiento dualista que destaque simplemente el objeto reconocido y lo sitúe frente a ella, sino un conocimiento que siente la esencia del objeto idéntico a la esencia del contenido de la visión penetrante. La tradición tibetana dice que la visión superior es, respecto a su contenido, como una gota de agua que cae en el agua. Teóricamente, la visión superior del momento de conciencia presente es perecedera, pero como la esencia del momento de conciencia es idéntica a la esencia del espíritu en sí, y esa esencia es siempre semejante a sí misma, la visión penetrante permanece también constante y por tanto imperecedera. El concepto Ranrik describe tanto esa introspección meditativa o visión penetrante como la esencia del espíritu en sí. Asimismo, el capítulo siguiente hablará de los canales sutiles. No hay que confundirles con el sistema nervioso al uso en la medicina occidental. Esos canales sutiles no son en absoluto somáticos, son unos conductos que representan las corrientes de vida, la estructura funcional de la vida. No puede descubrirse su existencia ni delimitarse con el bisturí, sino solo con la práctica de un yoga. Esto, naturalmente, le resulta poco comprensible al hombre acostumbrado a considerar la ciencia occidental como el único método de análisis posible. El sabio físico y Nobel C.F. von Weizsäcker ha tratado de medir y comprender los efectos del yoga sobre el cuerpo humano según los métodos científicos occidentales. El texto presupone el conocimiento de la organización de esos canales sutiles a los que se alude. Por eso añadiría yo aquí, el cuerpo está atravesado por 3 canales sutiles, uno central y 2 laterales, uno a la izquierda y otro a la derecha, semejante a la estructura de un bambú. Estos canales tienen unas separaciones horizontales que impiden que fluya libremente la corriente vital o la fuerza de la vida que está íntimamente unida al soplo de vida y, por tanto, a la respiración. Durante la vida, estos 3 canales sutiles están unidos de tal manera que la vitalidad no puede fluir libremente por ellos. Al morir, la vitalidad se libera y fluye por el canal sutil central.
como se indica en el texto, se da la vuelta al muerto para permitir al canal central liberarse de la contracción de los canales laterales. Fin del comentario. Fantástico. Realización. Un segundo. Aquí se habla de los canales, ¿verdad? Que hay un canal a la izquierda, un canal que está al lado derecho y hay un canal central. ¿Mm? Estos canales son paralelos a nuestra vía respiratoria. Nosotros tenemos dos orificios nasales, ¿verdad? Entonces, uno está conectado al lado izquierdo, el otro está conectado al lado derecho. Pero hay un canal centro que es por donde corre la energía pránica. Entonces, nosotros cuando activamos nuestro prán a través de la respiración consciente, hacemos que esa energía pránica pueda desplazarse de forma correcta. Y podemos hacer que nuestra energía vital, nuestra energía como personas, ¿sí? Nuestra energía como ser humano, entonces tenga una forma de espiral ascendente. Esto es lo que se llama Kundalini. Cuando logramos que toda la energía vital, todo nuestro prana ascienda por nuestra espina dorsal, ¿sí? Hasta Sahasrara, que es nuestro chakra de coronilla, entonces eso es lo que se llama despertar o que la Kundalini se mueve. ¿Dónde está esa energía vital? Está depositada en Muladhara Chakra, que está al inicio de la columna, en la cola, como llaman. Sí, ¿puede continuar? Realización de la visión penetrante gracias al entrenamiento preliminar. Gracias a esta lectura, numerosos seres ordinarios que, luego de recibir enseñanzas y siendo inteligentes, no han logrado una realización, y todos aquellos que han conseguido una realización, pero que no han practicado, reconocerán la luminosidad del espíritu cortocircuitando las experiencias del bardo y se convertirán en el cuerpo de vacuidad no nacido, increado. Método de aplicación de las técnicas. Es preferible que se encuentre presente el maestro al que se ha confiado el difunto, pero si no puede estar presente este maestro, un hermano del Dharma que haya hecho los mismos votos o, a falta de él, un hombre venerable instruido en la misma tradición o cualquier persona capaz de leer claramente con voz articulada. Debe leer varias veces la gran liberación por la escucha. Esto le recordará al moribundo lo que le ha enseñado su maestro espiritual y verá instantáneamente la luz fundamental y alcanzará la liberación sin la menor duda. Momento de la aplicación. Cuando cesa la respiración exterior y afluye el soplo al canal sutil central y aparece como luz el conocimiento, como lucidez del espíritu en la que nada se produce. Después de eso, el soplo escapa a los canales sutiles laterales de derecha e izquierda, y así las impresiones del bardo se van elevando al espíritu. Así pues, antes de que tenga lugar esa huida, debe leerse la gran liberación por la escucha. Duración de la aplicación. El período que abarca desde el instante en que cesa la respiración exterior hasta que se retira la corriente vital. Esto dura aproximadamente lo mismo que se tarda en consumir una comida. Transferencia de la conciencia. Modo de aplicación. Se recomienda realizar la transferencia de conciencia en el momento en que la respiración está a punto de detenerse. Se ayuda a quien no logra realizar diciendo: noble hijo, ahora que tu respiración casi ha cesado, he aquí que ha llegado para ti el momento de buscar una vía, ya que la luz fundamental que aparece en el primer estadio intermedio va a aparecer. Ya tu lama te había mostrado esa luz, la verdad en sí, Dharmata, vacía y desnuda, como el espacio sin límites y sin centro lúcido. Es el espíritu virgen y sin mácula. Ha llegado el momento de reconocerlo. Permanece pues así en ella, yo también te la haré descubrir.
Antes de que cese la respiración exterior, se repiten varias veces estas palabras al oído del moribundo para impregnar con ellas su espíritu. Después de eso, cuando la respiración está a punto de detenerse, se vuelve al difunto del lado derecho en la postura del león tumbado. Esta posición impide la circulación del hálito en el canal de las emociones perturbadoras. Luego, se comprimen con fuerza las dos arterias hasta que dejen de latir y sobrevenga una especie de estado de sueño. Cuando el hálito, prana, se ha retirado al canal sutil central y ya no puede retornar a los canales laterales, entonces es seguro que sale por el orificio de Brahma. Segundo. Ahora, ya. Acá se habla de un tema muy, muy importante, que es el momento de la muerte, por donde nosotros debemos salir. Al menos, seguramente va a estar todo explicado acá, pero quiero resumirlo para que sea muy, muy explícito y claro. El alma, que somos nosotros, puede dejar este cuerpo material por diferentes puertas. Los ojos son puerta, la nariz son puerta, la boca, puerta, la coronilla, puerta, el ano es otra puerta. Entonces, cuando nosotros estamos en diferentes formas de vida, de conciencia, tenemos la naturaleza de, al momento de morir, vamos a salir por alguna de estas puertas. Aquellos que salen por la boca o por los ojos, son personas que están, almas que están saliendo en un estado energético de pasión, lo cual es seguro que van a volver a nacer y posiblemente no solamente no es seguro que puedan nacer como humanos, pero pueden incluso nacer como animales. Aquellos que dejan el cuerpo a través del ano, entonces son personas que seguramente van a nacer como animales o como seres incluso inferiores, infraterrestres. Por eso, y ahora ustedes van a comprender por qué tradicionalmente los practicantes de misticismo se cortan el cabello y se dejan una cola justo en la coronilla. Sika. La sika típica que dicen esa colita de los Hare Krishna. Bueno, no es de los Hare Krishna, esto viene de miles de años antes. Y esa sika es un lugar donde cuando tú tienes ese cabello ahí, la más largo, todas las mañanas al levantarte lo primero que haces es anudarla. Tú tomas una ducha y luego tienes que hacer un nudo y cantas un mantra todas las mañanas y todas las noches. ¿Y esto qué hace? Hace que nuestra conciencia siempre esté pendiente de este punto que es nuestra salida, Brahma, salida que no está ni en la pasión ni en la ignorancia, que estaría de la cintura para abajo, pero está en nuestra conciencia cósmica. Entonces, ese es el secreto, que uno debe siempre meditar en este punto. Por eso ahí está el séptimo chakra, el chakra que tiene la flor de loto, que es de la superconciencia. Sí, continúe. Ahora, por medio de la lectura, se hace reconocer al muerto lo que se le aparece. En este momento aparece el espíritu de todos los seres, el primer bardo, llamado la luminosidad de la verdad en sí, el conocimiento del cuerpo de vacuidad no desnaturalizado. En el intervalo que va del cese de la respiración exterior al cese de la corriente interna, el soplo se introduce en el canal central. Comúnmente se dice que la conciencia del muerto se ha desvanecido. La duración de ese proceso es variable. Depende de las capacidades físicas y espirituales del muerto, del estado de sus canales sutiles. Para aquellos cuyo espíritu está estabilizado en la práctica de samatha y para aquellos cuyos canales sutiles están sanos, este instante puede durar mucho. Hay que continuar entonces celosamente la aplicación hasta que aparezca un líquido amarillento en las aberturas de los órganos.
Para aquellos que están llenos de faltas y cuyos canales sutiles se hallan impuros, ese instante no dura ni siquiera el instante de un chasquido de dedos. Para algunos, no dura más de lo que se tarda en consumir una comida. La mayoría de los sutras y de los tantras enseñan que se desvanece uno durante 3 días y medio. En la mayoría de los casos, ese estado dura efectivamente 3 días y medio, durante los cuales hay que hacer reconocer con perseverancia la clara luminosidad del espíritu. La disposición del espíritu de la vigilia. Comentario. La disposición del espíritu de la vigilia, en sánscrito bodhicitta, es la característica del budismo Mahayana, en particular del bodhisattva, que realiza esta disposición de espíritu de la vigilia gracias a su esfuerzo ético y espiritual. ¿En qué consiste, pues, esta disposición de espíritu? En pocas palabras, consiste en la firme intención de practicar el Dharma para la realización de todos los seres. Esta intención se funda en la compasión del Bodhisattva para la expansión de todos los seres. Para poder mostrar este camino de liberación, se necesita un saber muy extenso, tanto práctico como pedagógico. El Bodhisattva tiene que alcanzar por sí mismo la iluminación para poder enseñar a los seres de la mejor manera, a cada uno según sus propias capacidades. Como todos los adeptos del budismo Mahayana, no tienen la fuerza moral y espiritual de poner su existencia personal totalmente al servicio de todos los seres. Existe un estado preliminar consagrado al ejercicio de esa disposición de espíritu. A todos los seres de todo corazón se les desea alegría y paz, rechazando cuanto pudiera provocar sus sufrimientos. Cada mérito que se haya adquirido haciendo una buena acción para la salvación de alguien se ofrece y dedica precisamente al bien de todos los seres. La persecución de esa meta muy elevada permite al adepto del Mahayana alcanzar la iluminación. Fin del comentario. Gracias. Modo de aplicación. Si puede el muerto, utilizará él mismo las instrucciones antes dadas, pero en el caso de que no tuviera fuerza, el lama o un hermano espiritual con el que el muerto esté muy unido ha de recitar junto a él estas palabras. He aquí, ahora, la señal de que el elemento tierra se transforma en elemento agua, el elemento agua en elemento fuego, el elemento fuego en elemento aire y el elemento aire en conciencia. Así, las señales externas se indican claramente en orden. Cuando los síntomas de la muerte están a punto de realizarse todos ellos, se exhorta al muerto de que alcance la disposición del espíritu de vigilia. Murmurando suavemente a su oído se dice: noble hijo, no dejes que se distraiga tu pensamiento. Si el moribundo fuese un hermano espiritual o cualquier otra persona, se le llama por su nombre diciéndole: noble hijo, has llegado ahora a lo que se llama la muerte. Adquiere la disposición del espíritu de vigilia de la forma siguiente: ay de mí, ahora que me ha llegado la hora de la muerte, no quiero, gracias a la ventaja de esta muerte, sino despertar en mí el amor, la compasión y la disposición del espíritu de la vigilia. Quisiera, por el bien de todos los seres que se extienden hasta los confines del espacio, alcanzar de este modo la perfecta vigilia y el desarrollo llamado estado de Buda. Mientras así piensas y desarrollas el espíritu de la vigilia, en particular si quieres que tu muerte sirva al bien de todos los seres, tienes que reconocer al cuerpo de vacuidad. En virtud de la naturaleza de esta luz, obtendrás la sublime culminación,
el gran símbolo. Es la última realidad, la verdadera naturaleza de todas las cosas, y será para el bien de todos los seres. Pero si no tuvieras que alcanzar la más alta realización, reconoce el estado intermedio como tal y realiza de ese modo la unión de lo que se percibe, es decir, el bardo, y de quien lo percibe. Esta unión es el gran símbolo, y tú lograrás el bien de todos los seres que se extienden hasta los confines del espacio al aparecerse a ellos espontáneamente bajo la forma que conviene a la percepción de cada uno, sin interrumpir por ello el pensamiento de la disposición del espíritu de vigilia. Recuerda las prácticas de meditación que has ejercitado en vida. Se pronuncia esto muy claramente al oído del muerto y se le ayuda a recordar sus ejercicios pasados para que no se distraiga ni un solo instante. Entonces, un paréntesis aquí, para nosotros, bueno, para la mayoría y los que no están invitados, para nosotros el ejercicio aquí correspondería a hacer repetición de el Mahanam, del Mahamantra. Si bien en ese momento quizás nuestra yapa no va a estar en nuestras manos o cerca, ¿verdad? Pero lo tenemos a nivel mental y recordamos que podemos hacer conteo a través de los dedos de la mano. Tenemos aquí 3, 6, 9, tenemos 12 falanges con las cuales vamos haciendo 12 a 12 a 12 a 12 y vamos haciendo repetición, repetición en el momento que si por ese motivo nos llegara a tocar una prueba más en el cual tuviéramos que entrar en el bardo, porque este bardo es para aquellos que son ateos o para aquellos que dependen de ellos mismos para lograr el éxito. En el caso de los Gaudillas, de los Vaishnavas, nosotros estamos empoderados. Dios mismo va a ser quien nos va a asistir en este momento y sus ayudantes. Nosotros estamos listos en ese sentido. Pero si por ese motivo eso no llegara, si es que todavía quedara una prueba más, entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el Harinam y comenzar a hacer yapa. Comenzar a hacer yapa, comenzar a hacer yapa, comenzar a hacer yapa. Durante todo este proceso. Y a través de esa yapa nosotros sabemos que Harinam, que el Nam y el Nami no son diferentes. El nombre y el nombrado no son diferentes. Por tanto, cuando yo estoy nombrando, estoy llamando. Y cuando esta frecuencia se produce del Harinam, inmediatamente el nombrado se presenta. Sobre todo en un campo espiritual, en ese momento y espacio, donde ya no estamos en el campo físico. Entonces, nuestra liberación obviamente es mucho más fácil. Saki. Una consulta tengo, Sarda, del párrafo anterior en cuanto a la zika del pelo, Sí. que lo hacen los hombres y también con un cierto ritual y un prana. ¿Qué sucede con las mujeres que no tenemos esa zika? ¿Qué pasa en el caso de nosotras? ¿Por qué no tienen zika? O sea, tenemos, pero no tenemos el moñito, no tenemos que hacer el ritual imaginario. Lo pueden hacer, de hecho también pueden tener zika. Ahora, lo que no se puede hacer, ¿sí? Hablando en términos védicos, lo que no se puede hacer en cuerpo de mujer es afeitarse la cabeza y ponerse zika. Pero teniendo el cabello largo, ¿cuántos babas hay que tienen el cabello largo? Y no es que la zika no existe, existe. Nada más que no se ve por el cabello. Se dice que las mujeres que entran en vida de renuncia, en sanias, ellas sí se afeitan la cabeza. De hecho, en Brindavan, en Radhakund, conocía muchas didis, sanias, que llevaban su cabeza afeitada y tenían solamente una tela encima para protegerse. Pero sí, de hecho todos deberían ocupar zika y comenzar a hacer esto todas las mañanas, hacer una pequeña meditación ahí concentrándose en ese punto. Y de hecho,
Bueno, en el taller que tenemos que poner fecha de Yapa Mal, ahí les voy a enseñar sobre esto, porque Ah, no hace Yapa, Harinam, mantra, uno tiene que enfocar la conciencia en un punto, ¿verdad? Uno no puede tener la mente volando por todas partes, aunque si la mente está volando y no nos podemos concentrar, hay que seguir cantando igual. Pero la idea es enfocar la conciencia, entonces en un momento uno tiene que enfocar también la conciencia en Sahasrara, sí, Sahasrara, en el séptimo chakra, aquí arriba, donde está la Sika. ¿Mm? ¿Y dónde está ese punto exactamente? En el mismo lugar donde los bebés nacen y tienen esa parte blandita en la cabeza. Ese es justamente el punto donde uno entra y donde va a salir del cuerpo. Pero uno va a salir si es que con conocimiento, sin conocimiento no hay posibilidad. Lamentablemente la mayoría de las personas, aunque suene muy terrible decirlo, pero la mayoría de las personas salen por el trasero de su cuerpo físico. Porque para vivir en pasión hay que vivir en un estado humano. ¿Se entiende? Es muy complejo lo que estoy diciendo, pero esto es como está descrito. Para salir por la boca o por los ojos o por las orejas, en el momento de la muerte, o sea, por la cabeza, debemos estar en un estado humano de conciencia. Esto quiere decir que a lo menos deberíamos ser vegetarianos. De lo contrario, ¿por dónde vas a salir si te alimentas como los animales? Del sufrimiento de otros, de la cacería. Es fuerte, pero esto es verdad, es así. Entonces, si uno quiere aumentar su frecuencia, ¿y cuál es el resultado de esta muerte, por lo demás? De salir del cuerpo. Se dice que por el lugar de donde uno sale es prueba evidente, clara, hacia dónde uno se va a proyectar. Aquellos que salen por la boca, por los ojos o por las orejas, pueden entrar en otros mundos terrenales como este planeta. Al menos tienen la posibilidad de acceder a un cuerpo humano, porque nacen en esa conciencia de humano terrícola, de terrícola. Los que dejan el cuerpo lamentablemente en la ignorancia, literalmente, imagínate el alma saliendo por el trasero, si ahí lo único que sale es desperdicio. Pero es el estado de conciencia actual de las personas. Y cuando salen, entonces no se les puede prometer ni hay seguridad, casi no posibilidad de que van a nacer en un cuerpo humano de nuevo, sino que van a renacer como animales. Y cuando uno sale por la coronilla, entonces uno puede elegir el lugar donde va a renacer. Esto es lo que hacen los yogis. Muchos yogis hacen todas estas meditaciones y al momento de la muerte ellos, en plena conciencia, deciden dónde van a nacer. Entonces ahí se proyectan a un planeta espiritual, a un mundo paradisiaco, donde no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay problema. Se enfocan y nosotros tenemos claro conocimiento de estos mundos, sabemos, los puedo definir, puedo dar nombres de lugares. Los conocemos, uno de ellos es Nitya Lila Vrindavan, este es el máximo. Ayodhya, Vaikunthas. Uno puede elegir a dónde va a renacer. Pero para eso uno debe salir por la coronilla. Entonces eso quiere decir que uno tiene la posibilidad y la conciencia para renacer en un sistema, en una frecuencia superior. Donde obviamente la paz, la felicidad, la abundancia, todo es superior. La belleza, todo es superior. Es divino. Entonces, esa es la importancia de lo que estamos estudiando, leyendo aquí. Entonces, los que quieran saber más sobre este asunto de cómo depositamos nuestra conciencia en Sahasrara, en el séptimo chakra, entonces me pueden preguntar por interno. De todas maneras, pongamos fecha para hacer este taller. A ver, voy a parar la grabación. ¿Hay alguna otra consulta frente a lo que estamos conversando aquí? Sí, Sarva, aquí yo tengo una duda. ¿A qué se refiere cuando se dice que se tiene que reconocer al cuerpo de vacuidad? Como veíamos al comienzo, ahora, este tema exactamente
Para tener una comprensión perfecta de esta temática, habría que preguntarle a un budista practicante. ¿Sí? Yo conozco el tema, pero yo no soy budista. En el sentido de que pienso yo que una persona que practica una filosofía sabe más que alguien que lo ha estudiado por libro. Yo practiqué budismo, estudié budismo, pero no soy practicante de budismo. Entonces, en ese caso, yo puedo hablar desde el plano intelectual, no el plano práctico. Pero cuerpo de vacuidad, el cuerpo quiere decir el estado de conciencia. Y vacuidad quiere decir una no existencia de cualidades. Recordamos que el budismo está buscando un cese de toda cualidad. Para ello, las cualidades son las herramientas de Maya, de la ilusión. Que yo pienso que soy artista, que yo pienso que soy escritor, que pienso que soy danzarín, que pienso que soy, no sé, empresario, que pienso que soy perro, que soy gato, que pienso que soy mujer, que pienso que soy hombre. Yo pienso y me identifico con, son los lazos de Maya directo para los budistas. Entonces, esas cualidades son las que hay que eliminar, tanto las buenas cualidades como las malas cualidades. Hay que lograr un estado del vacío absoluto del ser. Es el estado de perfección para ello, ¿no? Se llama nirvana. Cuando estamos en una absoluta vacuidad, donde hay un espacio, no está lleno de algo, está vacío. Ahora, en este caso, obviamente, vacío suena como medio feo, pero para el budista el vacío no es algo negativo. Tal como para uno el silencio no es algo negativo. Para mucha gente dice, oye, tanto silencio, pone música, hablemos algo, ¿por qué no dicen nada, te quedas callado? ¿No? Y uno siente que el silencio es mejor que el ruido, que la cumbia, el reggaetón, que las conversaciones sin sentido. El silencio es mejor. Al menos yo disfruto más el silencio que el ruido. Entonces, a ese vacío nos referimos con esto. Ese vacío que es cualidad, es calidad. Entonces, la ausencia del ego es lo que hace la conciencia del Buda. La no identificación con nada. Descartes decía, cuando destruí toda la identificación con el mundo, con todo lo que me habían dicho que yo era, que esto, que mi país, que mi religión, cuando destruí todo eso para buscarme a mí mismo, ¿con qué me encontré? Con nada más que una conciencia, un ser pensante. Soy conciencia, eso es lo que soy. ¿Y qué dicen los Vedas? ¿Qué dicen los Vedas? ¿Qué somos nosotros? Brahman, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, el Brahman de los Vedas es la vacuidad de los budistas. Porque el Brahman al mismo tiempo lo es todo y al mismo tiempo es la nada. Cuando hablamos de Brahman, para los que no conocen el término, estamos hablando de la concepción de Dios que está más allá de la concepción Dios. Hay tres formas de Dios. Dos manifestadas y una no manifestada. Una es Brahman. ¿Y cuál es Brahman? Es la fuente de toda la vida. Y es la fuente de todo. No tiene nombre, no tiene forma, pero es la base de todo, absolutamente todo. Esto es Brahman. Al mismo tiempo, existen las versiones manifestadas de Dios. Por eso se habla de Trinidad. En el cristianismo hablan de Trinidad también, ¿no? Este concepto de Trinidad viene de esto. Entonces está Brahman, que es la forma de Dios no manifestada, donde no lo puedes conocer, lo puedes sentir, lo puedes experimentar, pero no tiene una forma. No tiene algo, un nombre en que te puedas referir a él. Es simplemente el todo. Y yo soy parte del todo, por tanto yo soy Brahman también. Soy parte y porción de Dios. Luego hay una forma manifestada. Esto quiere decir que tiene una forma, que es Paramatma.
Y Paramatma es el origen de todas las almas. O sea, en cuanto algo tiene vida, esto ha sido expansión del Paramatma. ¿Mm? Para significa gran y Atma es la palabra Paramatma. Vienen juntas. Para, Atma, Paramatma. Para es grande y Atma significa alma. La gran alma, la gran fuente de vida. ¿Mm? Entonces ese Paramatma está localizado en el corazón de todas las entidades vivientes. Y esto cuenta no solamente a los humanos. Cuando hablamos de entidades vivientes, hablamos de todas las entidades vivientes. ¿Están los árboles vivos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Entonces, ahí hay Paramatma. ¿Mm? ¿Están los animales vivos? ¿Sí o no? Entonces ahí está Dios, ahí está Paramatma. ¿Los seres humanos están vivos? Claro, Algunos, ¿verdad? Al menos. o algunos sí, pues, otros ya han partido. No, hay otros que son zombies. Ah, Hay personas zombies, ¿sí es verdad? ah, No. ¿Los humanos están vivos? Sí. Entonces ahí está Dios. En los animales está Dios, en la naturaleza está Dios, en todo lo que está vivo está Dios. En todo. ¿Las estrellas están vivas o están muertas? ¿Mm? están vivas porque dan luz. Emiten luz, ¿verdad? Tienen un periodo de vida de nacimiento, crecimiento y luego mueren. Las estrellas. Entonces ahí también está Dios. ¿El Sol es un planeta o una estrella? Según los Vedas es un planeta, pero tiene vida. Sí. El Sol también es una estrella. Ya. Entonces ahí también está Dios. Dios está en absolutamente todo. ¿Mm? Dios está en todas las cosas. Está presente en absolutamente todo. ¿Mm? Entonces todo tenemos que verlo de esa forma. Y si Dios está en todo, entonces tenemos que respetarlo todo. Tenemos que respetar todas las vidas. ¿Mm? Y ahora ahí aparece una cuestión ahí entre medio de esto, del respeto, ¿verdad? El respeto, ¿sí? Y el derecho a la vida de cada uno termina donde comienza la del otro. ¿Mm? Por eso que tradicionalmente existían también los kshatriyas, tenía que haber una fuerza que pudiera defender. En el caso de vivir amenaza, ¿Mm? Uno tiene derecho también a defenderse. No se trata de que nos volvemos unas malas copias de Jesús. ¿No? No, uno tiene que entender cuáles son los límites de cada cosa. ¿Mm? Todos tienen libertad hasta que están tocando mi propia libertad. ¿Mm? Entonces tiene que haber una forma de comunión armónica. ¿Mm? Pero bajo esas directrices, entonces, toda la vida es sagrada y nosotros no deberíamos jamás ir en contra de ninguna vida. Por eso que el principio de vegetarianismo es tan importante. ¿Mm? Sí. Ahora, muchos pensarán, pero las plantas también están vivas. Acabamos de hablar de eso, ¿verdad? Pero hay otro punto. Estamos en el mundo material. En el mundo material tenemos que alimentarnos de algo. Lamentablemente es así. Si yo pudiera comer energía solar, lo haría. Quizás en vidas anteriores, en los tiempos de los yogis, a lo mejor lo hice y por eso tengo ese deseo. Pero ahora no puedo. He tratado, pero no funciona. No se puede obtener pran de la energía simplemente por la respiración, obtener pran que podamos mantener el cuerpo. No es posible, entonces tenemos que alimentarnos de algo. Y frente a eso, también los sabios, todos los sabios, contando al Maestro Jesús, todos los grandes sabios, contando a Buda, Krishna, los textos, todos dicen la forma en que uno debe alimentarse entonces bajo este tipo de circunstancias. En estas circunstancias dicen que uno tiene que elegir por una dieta vegetariana. ¿Mm? Eso es la base. ¿Mm?
Esa es la base. Uno opta por una dieta vegetariana y eso nos ayuda entonces a poder desarrollar nuestra conciencia. Porque si nosotros estamos viviendo basado en comida que es una desgracia para otros seres, que es sufrimiento, entonces nosotros estamos bloqueando a nivel de conciencia nuestra percepción. Entonces ahí no hay forma de crecer espiritualmente, de crecer realmente. Por eso todos los maestros, contando maestros de Jesús, eran todos vegetarianos. Bueno, tema. Vamos a continuar en la próxima sesión. Por esta sesión ya hemos visto bastante. Estamos, de 95 páginas, estamos en la página 41 debido a que hay un gran número de introducciones y explicaciones de varios temas en la entrada del texto, pero esto nosotros ya todo lo vimos a través del video anterior y las conversaciones y preguntas-respuestas que hemos realizado acá. Entonces lo vamos a dejar hasta acá y nos vamos a encontrar el próximo sábado, entonces a esta misma hora. ¿Queda alguna pregunta abierta, algo? ¿Tenemos algunos minutos? Yo, Sarva, Sí. hablando del tema del libro, en el momento en que ya estamos, que nosotros ya como estamos siguiendo la filosofía Vaishnava y todo, en el caso de que ya estamos a punto, y si no podemos hacer el yapa a veces motivo, a lo mejor estamos paralizados, no sé, cualquier cosa, se puede hacer el Upanish, el Vayanita y Gaura Radeshian Yapa Hare Krishna Hare Ram, Claro. que es ahí no hay necesidad de contarlo, a eso me refiero. No hay necesidad de contarlo y ahí están los nombres de Nitai Gauranga. Ellos son los que vienen a liberar a las almas a este Kali Yuga en estos tiempos. Entonces, y eso también lo podemos hacer con nuestros familiares o nuestras personas que están en esa situación. Sí. De hecho, esa es la idea de lo que estamos estudiando ahora, es que podamos todos aprender todo esto, porque a todos nos toca en algunos momentos, tenemos que despedir a algunos familiares. Y que ellos familiares nos van a tener que despedir a nosotros en algún momento, entonces esto es importante que lo sepan. Entonces nosotros podemos hacer repetición de Mahamantra o de Vayanita Gaura de Sham, Yapo Hare Krishna Hare Ram. Entonces simplemente por escuchar el nombre, como decíamos en la sesión de hoy lo conversamos, de hecho, el nombre espiritual y el significado espiritual a quien se refiere no son diferentes. Por eso nosotros entendemos que cuando decimos Krishna, estamos en directa presencia. El nombre no es diferente del nombrado. En el mundo material sí. Yo digo, por ejemplo, Paulo. Hay 10 millones de Paulos. Si dicen Paulo en Chile, yo no me entero. ¿Por qué? Porque es un nombre material y estamos en un plano material. Pero el nombre que es espiritual, entonces está conectado de forma directa y no tiene distancia, no hay tiempo ni espacio. Es todo aquí, presencia ahora. Entonces cuando nosotros decimos estos nombres, se manifiesta directamente. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en relación a los budistas, porque los budistas dependen de su propia fuerza espiritual, dependen de ellos mismos. ¿Sí? Nosotros tenemos todo un ejército para construir nuestro propio edificio, pero los budistas, ellos lo construyen solos. Es muy penoso, es muy lento el proceso. Nosotros tenemos toda la fuerza, bendición, pero tenemos que ocuparlo y tenemos esa herramienta, entonces hay que ocuparlo. Detalle importante ahí que era cuando se recitaba un mantra o se decía algo para alguien que estaba dejando el cuerpo. Hay que recitarlo en el oído, pero al mismo tiempo no hay que tocar el cuerpo. Exacto. Eso es importante, ¿sí?
Sí, a mí las veces que me ha tocado ir a funerales, que obviamente no son de familiares directos o son de, no sé, familiares de algún compañero de trabajo y todo, yo lo que hago, bueno, pero lo hago así como hacer mala, así, pero así en mi mente. Obviamente no sé si le servirá eso a la persona que está fallecida, pero trato de ayudar así de esa forma, porque como no es alguien, en caso de que sea alguien muy cercano a uno, uno podría hacerlo así como dices tú, de hacerlo en su oído, pero cuando hay gente que no está muy cercana, a lo mejor eso igual le puede favorecer en algo el hecho de que una persona esté haciendo maja, está haciendo el maha mantra. Sí, seguramente hay alguna ayuda, porque se está haciendo una práctica espiritual en ese momento, tiempo y espacio, pero al mismo tiempo, si es que uno no tiene la potencia para dirigir esa energía, para poder manifestar esa energía a nivel mental, para proyectarla a nivel psíquico, entonces para eso se habla este texto y se explica que uno tiene que decirlo, que te tienen que escuchar. Entonces uno lo dice en el oído porque el alma que está apegada a ese cuerpo, el difunto, sus sentidos van a seguir funcionando en cierta forma. En la lejanía pueden escucharte. Y la sensación que tienen en ese momento es una sensación como estar alejándose de algo. Es como cuando tú estás durmiendo y alguien te despierta, te quiere despertar. Cuando tienes una pesadilla te dicen, oye, despierta, estabas teniendo un mal sueño. Uno escucha la voz de lejos, hasta que uno despierta, ¿verdad? O la alarma para la mañana, para levantarse, suena la alarma y uno la escucha de lejos. Y en un momento, ¡pum!, uno despierta. Entonces esto debe ser una situación bien similar. Debe ser una situación similar en la cual uno dice los mantras o da esta instrucción al difunto y él lo está escuchando en ese estado somnoliento, pero lo escucha. Y en ese estado las personas son conscientes. Es un momento de lucidez en ese momento. Se puede ver todo, ellos pueden ver. Si piensan en alguien, por ejemplo, digamos que una persona está falleciendo y uno de los hijos no pudo venir por ese motivo, está en otro país, digamos. Esa persona piensa en ese hijo o esa hija y lo va a ir a ver de forma directa. Porque el tiempo y espacio deja de existir. El tiempo y espacio es material e ilusión. Entonces pueden saltar tiempo y espacio y van y lo ven directamente. ¿Sí? Entonces todo esto, estos especies de poderes psíquicos se manifiestan en ese momento. El alma tiene todas estas herramientas a disposición. Entonces hay que ayudar de la forma que se pueda. Si por ese motivo, porque la gente no va a entender lo que está pasando ni lo que hay que hacer, entonces uno lo puede hacer de forma mental, también vale, pero en lo posible hay que hacerlo como el texto dice, porque no sabemos si es que tenemos realmente la capacidad de poder mandar esa información a nivel psíquico. A menos que conozcamos que podemos hacer eso, entonces sería fácil. De lo contrario, hacerlo a nivel físico, tal como lo está indicando el texto. Bueno, lo dejamos hasta acá. Nos encontramos el próximo domingo con la lectura. Espero hayan disfrutado, que hayan escuchado algunas nuevas verdades y que, bueno, todo esto, por sobre todo, que les ayude a analizar, a pensar, filosofar un poco sobre estas temáticas que son tan importantes de conocer. Un abrazo grande a todos. Jai Nitai, Radhe Radhe. Nos encontramos la próxima semana. Radhe Radhe. Gracias, Sarva. A todos, que tengan buen día. Igual para todos. Buen día para todos. Delusions are as various as the reflections of the moon on a rippling sea. Beings so easily become caught in a net of confused pain. May I develop compassion boundless as the sky, so that all may rest in the clear light of their own awareness.